Hola, soy Dani Facho y esto es De Tripas Corazón, el podcast de Singlutenismo. Soy celíaca, experta en vida singlutenista y estudiante de dietética. Desde Singlutenismo ayudo a personas y empresas a entender y desenvolverse en el mundo sin gluten a través de mi web, mis redes sociales y mi libro, El Manual Ilustrado del Singlutenista. En De Tripas Corazón haremos digeribles los temas más complejos relacionados con la vida singlutenista de la mano de los mejores expertos en la materia. Espero que disfrutéis de este espacio. Bienvenidos. La Nutritribu Singlutenista, con Nuria García. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tripas Corazón. En este capítulo nos adentraremos en un mundo que os toca de cerca a muchos singlutenistas y a muchos no singlutenistas, el de las restricciones alimentarias más allá del singlutenismo. Me refiero, y imaginaréis, a las intolerancias y alergias alimentarias. Veremos en qué se diferencian de la celiaquía y qué cosas tienen en común. Hablaremos con Nuria García, dietista, nutricionista y creadora de Nutritribu, de la importancia de la educación alimentaria en las personas con alergias e intolerancias alimentarias y resolveremos, como siempre, las dudas que me habéis ido dejando relacionadas con este tema. Recuerda que puedes escribirme a dani@singlutenismo.com contándome tus dudas que te gustaría que resolviera en los próximos episodios del programa. Aunque los singlutenistas ya os lo sabéis de sobra, nunca está de más recordar qué es la celiaquía. Como explico en el manual ilustrado del singlutenista, la celiaquía es una enfermedad sistémica inmunomediada que se presenta en individuos genéticamente susceptibles provocada por las prolaminas del gluten y otras prolaminas asociadas. Por lo tanto, no es ni una alergia ni una intolerancia. Es una enfermedad autoinmune con un desencadenante claro, las prolaminas del gluten ingeridas. Una alergia alimentaria es una reacción o respuesta exagerada del organismo, concretamente del sistema inmunológico, a una sustancia de un alimento que de por sí es inocua. Las alergias se desencadenan por la parte proteica de los alimentos y pueden producir síntomas ante el contacto, la ingesta o la inhalación del alérgeno, según el paciente. Además, en una alergia, el sistema inmunológico puede crear distintos mecanismos de defensa. El más frecuente y fácil de diagnosticar es el caso de las alergias mediadas por inmunoglobulinas E o IgE, que produce estas reacciones tan inmediatas y que pueden llegar a la anafilaxia. Cuando en la reacción alérgica no se producen estos anticuerpos, hablamos de una alergia no mediada por inmunoglobulinas E o IgE. En estos casos, los síntomas pueden aparecer pasadas las 2 horas desde la ingesta, el contacto o la inhalación y hasta varios días después, por lo que la identificación del desencadenante se complica mucho y no hay unos marcadores específicos que podamos analizar. Por último, una intolerancia alimentaria también es una respuesta anormal del organismo ante una sustancia inocua, pero en la que no se ve involucrado el sistema inmunológico. Estas intolerancias se producen a los azúcares de los alimentos, como pueden ser la lactosa o la fructosa. Como veis, no hablamos de intolerancias a un alimento completo, sino a una fracción de él, su azúcar. Las intolerancias pueden ser primarias o secundarias. Las primarias se deben a un error en el metabolismo de ese azúcar. Básicamente lo que pasa en estos casos es que falta una enzima que permite procesar el azúcar en cuestión y esta carencia no se puede atribuir a ninguna otra causa. Cuando el déficit o la ausencia de esa enzima se debe a otra cosa, hablamos de una intolerancia secundaria. Esto, que suena un poco como un trabalenguas, lo veremos mucho mejor con un ejemplo. Cuando las personas celíacas tenemos el intestino dañado porque estamos comiendo gluten, es frecuente que presentemos una intolerancia secundaria a la lactosa. Esta intolerancia se debe a que nuestro intestino está demasiado machacado como para producir lactasa, que es la enzima que se encarga de digerir el azúcar, que es la lactosa. De tal manera que la lactosa, cuando la ingerimos, nos sienta mal. Si todo va bien y efectivamente esa intolerancia a la lactosa era secundaria a la celiaquía, al empezar la dieta sin gluten, las vellosidades de nuestro intestino se recuperan y volvemos a producir la enzima lactasa con normalidad. Entonces ya no tendremos esa intolerancia a la lactosa. Habremos reparado la causa primaria, que era el daño de nuestro intestino, que la desencadenaba.
Con todo esto podemos ver las similitudes y diferencias fundamentales entre la celiaquía, las alergias y las intolerancias alimentarias. Vamos a resumirlas un poquito. En los tres casos, a pesar de lo que podamos decir coloquialmente, las reacciones adversas se producen a una parte concreta de los alimentos, no a la totalidad de ellos. Es decir, hablamos de alergia a los frutos secos, pero técnicamente hablando, la reacción se produce a la fracción proteica de los frutos secos. Tanto en la celiaquía como en las alergias alimentarias se ve involucrado el sistema inmunológico, pero de maneras distintas. Y en las intolerancias alimentarias, el sistema inmunológico no entra en juego. Por su parte, la celiaquía es la única que en ninguno de los casos se cura, mientras que las alergias pueden superarse en algunos casos, luego lo hablaremos con Nuria, y las intolerancias alimentarias se revierten si son secundarias a otras patologías. En el caso de la celiaquía ya sabemos que no hay niveles de gravedad, pero en las alergias e intolerancias sí puede haber distintas sensibilizaciones que además pueden depender de la cantidad del alérgeno ingerido. A todo esto, tanto las intolerancias alimentarias como la celiaquía se desencadenan cuando ingerimos el alérgeno en cuestión, mientras que las alergias alimentarias pueden manifestarse no solo por ingesta, como decíamos antes, sino también por contacto o inhalación. Por último, el tratamiento en todos los casos es la dieta de exclusión del alérgeno en cuestión, aunque sí que es verdad que en el caso de algunas intolerancias, como en la intolerancia a la lactosa, hoy en día se comercializan fármacos que permiten ingerir ciertas cantidades del alérgeno sin presentar síntomas. Llegados a este punto, ya imaginaréis que los glutenistas, los alérgenos y los intolerantes alimentarios compartimos mucho en cuanto a todo lo que tenemos que aprender con nuestro diagnóstico y todas aquellas situaciones un poco más complicadas en las que nos vemos involucrados. Desde el tema de la contaminación cruzada dentro y fuera de casa y todo lo referente a los etiquetados, hasta la comprensión de nuestro entorno particular y de la sociedad en general, los mitos y el desconocimiento que hay en torno a nuestras patologías. En fin, ¿qué os voy a contar? Que no sepáis ya. El caso es que hoy en día, cuando estos temas salen en las conversaciones, a todo el mundo le suena más o menos, mejor o peor. Tengo la sensación de que nuestro colectivo es más visible que nunca. Se nos ve en los etiquetados de los productos, en las cartas de alérgenos, en los programas de televisión, en las publicaciones de los influencers. Y tengo que decir que a pesar de las ideas tan equivocadas que tengan muchas veces tanto la sociedad en general como los propios afectados, a estas alturas al menos hemos dado unos primeros pasos que consisten en que cada vez somos más visibles. Por supuesto, nos queda mucho trabajo por delante para que esa imagen que se tiene de los inglutenistas, los alérgicos y los intolerantes alimentarios sea cada vez más acorde a la realidad. Ya hablaremos en otra ocasión de los influencers que cuentan cosas incorrectas a sus cientos de miles e incluso millones de seguidores y sobre todo cómo nos afecta a nosotros. Hoy me quiero quedar con eso que se suele decir de que aquello de lo que no se habla no existe y por suerte de nosotros ya se habla. Vamos a darle paso ahora a Nuria y veremos qué universo se abre ante nosotros cuando estamos en la búsqueda o recibimos un diagnóstico de celiaquía, alergia o intolerancia alimentaria. Nuria García es nutricionista pediátrica y familiar especializada en alergias e intolerancias alimentarias. Su lema es nutrir en calma y con amor, lo cual es toda una declaración de intenciones de que la hora de la comida no debe ser nunca una batalla campal. A través de sus redes sociales, su podcast, sus cursos y, lo más importante, sus programas nutricionales, ayuda al conjunto de la familia a revolucionar su alimentación. Bienvenida, Nuria. Gracias, Dani, por esta presentación. La verdad es que me encanta y muchas gracias por haberme invitado a este podcast. Un honor. Es un placer. El placer es mío tenerte aquí. Lo primero que tengo que decirte es que me fascina tu planteamiento familiar. De hecho, es que solemos pensar que si uno de los peques de la familia tiene una restricción dietética por un motivo de salud, pues que se trata el tema con el peque y ya está, ¿no? Sin embargo, tú planteas que es algo que involucra a toda la familia. ¿Por qué?
Bueno, porque yo siempre me defino como nutricionista infantil y familiar porque al final es muy difícil, desde mi punto de vista, ser solo nutricionista infantil, porque aunque yo haya estudiado, ¿no?, un máster en nutrición pediátrica, al final es imposible trabajar solo con un peque. Al final, los niños y las niñas viven en una familia, ¿no? Igual que un adulto o una adulta viven en la sociedad, ¿no? Para un peque el primer contacto con la sociedad es la familia y al final es la familia la que elige por el niño o la niña en casi todas las situaciones. Obviamente no es un bebé de 6 meses, ¿no? O un niño o una niña de 5 años los que van a hacer la compra, los que van a cocinar, ¿no? Los que van a saber qué comer o qué no comer, los que van a preparar el menú, ¿no? Entonces, al final, es necesario que involucremos a toda la familia y obviamente hasta los hermanos, ¿no? Las hermanas y toda la familia, si en Mm, caso de que sea la abuela o el abuelo, yo siempre pregunto quién se ocupa del cuidado del peque, si hay un cuidador, ¿no? O hay alguien que se ocupe del peque, alguien externo a la familia o alguien que esté dentro de la familia, pero no sea el núcleo familiar como tal, ¿no? Porque al final, si es la abuela, por ejemplo, la que se encarga de la comida del peque o que se queda a comer en casa de los abuelos, es necesario que también ellos se involucren, ¿no? Sobre todo cuando hay tanto una celiaquía como una alergia o intolerancia, más todavía, ¿no? Porque hay que tener un especial claro. cuidado. Ya no es solo que tenga que ser la Ujú, alimentación saludable, sino que tiene que ser una alimentación apta para la patología que sea, ¿no? claro. Y precisamente es lo que tú dices, que cuando hay patologías de por medio, ya no solo hablamos de una alimentación saludable, que eso por supuesto se Se sobreentiende da en por todos los hecho. casos, ¿no? Claro, pero sino eso que hay, o sea, hay riesgos muy grandes Exacto, si no involucramos a todas las personas que están vamos, que tienen un papel en la alimentación del exacto. peque. En, en esta línea, cuando un miembro de la familia recibe un diagnóstico de eso, de celiaquía, de alergia o de intolerancia alimentaria, eso, toda la familia se tiene que ver involucrada en el aprendizaje. ¿Cómo haces tú esto a través de tus programas? Pues varía mucho en función de cada familia, porque si te das cuenta, pues, no tiene nada que ver, ¿no? Una persona que tenga celiaquía, ¿no? Un peque que le hayan diagnosticado celiaquía o un peque que tenga multialergias, ¿no? Y tenga pues alergia al huevo, a la leche y al pescado, por ejemplo, o un peque que tenga intolerancia a la fructosa, ¿no? Y tanto el diagnóstico como el tratamiento va a ser diferente y el aprendizaje que involucra a la familia también va a ser distinto. También porque la gravedad de cada patología es distinta. En una alergia alimentaria grave, muchas veces la vida del peque depende de si le dan un poquito, ¿no? El típico un poquito no pasa nada, ¿no? Que yo creo que todas Mm, las personas de sí. este tipo de colectivos están muy habituados a escucharlo y a desmitificar esta frase, ¿no? Tan común. Y obviamente el aprendizaje es diferente, porque cada patología es diferente. También se diferencia mucho en función de la edad del peque, ¿no? No es lo mismo un bebé que un niño, con el que también podemos incluso hacer actividades, ¿no? Que un adolescente, por Mm, ejemplo, ¿no? Entonces va a depender tanto de la patología en sí, como de la edad del niño y como el tipo de la familia, ¿no? Porque el tipo de familia, yo me he dado cuenta en consulta de que hay que individualizar mucho cada consejo que se le da a las familias, ¿no? Porque en función de cómo sea su estilo de vida, ¿no? No es lo mismo una familia pues que pase todo el día trabajando y que vean a sus peques muy poquito, o una mamá que haya, o una mamá o un papá que haya decidido quedarse en casa, ¿no? Y cuidar de sus peques y de la alimentación, que en consulta tengo bastantes. Desgraciadamente yo creo que en algunas mm, patologías pues lo más fácil para la familia es dejar de trabajar, ¿no? Y renunciar al éxito profesional, ¿no? Por cuidar al final de la alimentación de tu peque, ¿no? Y esto, bueno, habría que tomar nota, ¿no? Para que sea el Estado y, bueno, todas las ayudas que se deberían de dar a estas familias para poder conciliar todavía más, ¿no? Si ya es difícil conciliar de normal, pero bueno, al final es eso, que cada familia es diferente y cada familia se involucra de forma diferente en el aprendizaje de, necesario, ¿no? ujú. Y es decir, o sea, evidentemente tienes como, aparte de individualizar en cada una de estas familias, claro, hacía referencia, ¿no?, a las distintas etapas de la vida, ¿no? Que no Ujú. tiene nada que ver si es bebé, si es niño pequeño, si es adolescente. En esto,
en consulta, cómo se traduce? Es decir, ¿viene la familia entera? ¿Los mandas con deberes de lo que le tienen que contar a los abuelos? ¿Cómo lo manejas? Claro, aquí depende de cada familia. Por ejemplo, si una familia está formada por un bebé y un adolescente, por ejemplo, ¿no? Pues si por ejemplo es el peque, ¿no? El que tiene la alergia. Voy a hablar en masculino porque al final es lo que me sale, ¿no? Pero que Masculino quede claro neutro. como que se incluye exacto, todos los géneros, Sí. sexos, etc. Pero bueno, lo que estábamos diciendo, ¿no? Si por ejemplo, a un bebé le han diagnosticado una alergia a la proteína de la leche de vaca, ¿no? Normalmente, obviamente, es con los padres, ¿no? Con quien tengo Ujú. la comunicación. Y es a los padres a los que hay que educar en este aspecto. Hay ocasiones en las que vienen los dos, el padre y la madre, hay ocasiones en las que solo viene la madre, solo viene el padre, ¿no? Y hay ocasiones cuando el peque es un poquito más mayor, eh, en el que viene toda la familia, ¿no? O sea, yo en consulta a veces trato con los peques, el peque se sienta, es verdad que hay momentos en los que es mejor casi que el peque no esté porque se va a aburrir, pero también podemos llegar a hacer ejercicios, ¿no? Sí, pues, a mí me gusta mucho involucrar a todo, al paciente en sí para que elija, ¿no? Por ejemplo, una actividad que en consulta comenté con un peque si quería hacer un coche, ¿no? de carreras con frutas y verduras, ¿no? Como fabricar un coche de carreras, porque le encantan los coches, me trajo, ¿no? Estábamos viéndonos online, ¿no? Y me trajo un cochecito y le propuse hacer un coche con frutas y verduras. Entonces, obviamente, siempre me gusta que sean ellos los que elijan, ¿no? O sea, yo te puedo dar una idea, pero eres tú, ¿no? Incluso si es un peque de 5 años, el que decide lo que quiere hacer, porque no me gusta nunca imponer una actividad, ¿no? Pero sí que intento siempre involucrar desde la edad que se pueda. Obviamente, si el peque tiene 2 años, pues es más difícil involucrarle, ¿no? Y ahí pues tendremos que dar ideas a los padres para que las puedan poner en práctica en casa, ¿no? Ujú. Para, sobre todo el tema depende también de lo que estemos tratando en consulta, porque si, por ejemplo, estamos tratando contaminación cruzada, se puede involucrar al peque, pero realmente es más un aprendizaje, ¿no? Una educación a la familia en sí, ¿no? Y la familia adulta. Si estamos hablando pues de un cumpleaños, ¿no? Por ejemplo, si un peque va a ir a un cumpleaños, pues hay que darle estrategias al peque en sí, que es el primero, ¿no? Que va a la primera línea, ¿no? Por así decirlo. Obviamente los padres pueden estar pendientes, pero al peque hay que darle también esta educación nutricional y estas herramientas para concienciar, ¿no? Sobre su alergia. Claro. Y yo he trabajado muchos años en coles, ¿no? En comedores escolares con peques Ujú. con alergias e intolerancias. Y cuando me encontraba con un peque que de 2 añitos, bueno, 2 añitos, 3 añitos o 4 añitos que me decía, es que yo tengo alergia al huevo, ¿no? Esta pasta lleva huevo. Y Qué chulo. claro, es maravilloso porque al final estamos haciendo Claro. una concienciación desde bien pequeñitos, sobre todo cuando se diagnostica una alergia, una celiaquía, ¿no? Con tiempo, ¿no? Desde la infancia, es mucho más fácil para que aprendan a vivir, ¿no? Con esta restricción en su alimentación. Y cuando son ellos mismos los que son Mm. conscientes de lo que les puede pasar, ¿no? De las consecuencias que puede acarrearles el ingerir ese alimento, es maravilloso, porque si van a comer a casa de un familiar, ¿no? O van a un cumple de algún compañero del cole, ellos son los que van a estar directamente en contacto con esa comida y los que van a poder preguntar qué lleva esa comida, ¿no? Y ahí hay que hacer un ejercicio tanto con la familia como con los peques e incluso con los hermanos, ¿no? Ujú. En caso de que no sea hijo único, ¿no? El poder, el concienciar también a los hermanos, que esto me pasa mucho en consulta, ¿no? Que muchas veces, sobre todo los hermanos mayores, protegen un montón al peque que tenga tanto alergia como celiaquía, ¿no? Y ahí hay una educación brutal, ¿no? De cuidado y una responsabilidad que les toca asumir cuando tienen una edad que no les tocaría asumir este tipo de responsabilidades, ¿no? Pero es muy bonito. Ya. Sí. De hecho, bueno, por lo menos en el mundo de la celiaquía se ve mucho que son incluso mucho más responsables los niños que los adultos. Es decir, a un Ujú. adulto que le diagnostican ya de mayor, dice, obviamente hay de todo, ¿no? Pero yo creo que incluso
cuesta un poco más. Sí, totalmente. Eso, cuando te cae el jarro de agua fría cuando ya llevas toda tu vida, ¿no? Exacto. Con de Y porque todo. muchas veces cuando te lo diagnostican desde pequeñito ya los alimentos que pruebas ya directamente son sin gluten, ¿no? Cuando tú ya has probado el Mm, pan, la pasta, todo tipo de bollería o ¿no? de pastelería con gluten, ya sabes cómo sabe, ¿no? sí. Es un poco como los colores, ¿no? Si pierdes la vista, por Mm, ejemplo, imagínate que de repente ves en blanco y negro todo. Pero si has visto cómo son los colores, dices, oye, estoy viendo en blanco y negro, ¿no? Pero si naces viendo en blanco y negro, no sabes cómo se ve el arco iris, claro. por ejemplo, ¿no? Entonces, ya te acostumbras a verlo así, ¿no? Igual es un poco un ejemplo un poco tonto, pero es No, no, pero el pero es que habituarte. además pasa mucho. Ujú, sí, 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 No, te decía eso, que lo de la vista pasa mucho, el de cómo no dijiste, cómo no avisaste de que veías mal, y es como, pero es que llevo toda la vida viendo así, yo no sabía que exacto, esto era ver exacto. mal. Exacto, ¿no? E incluso con la miopía, ¿no? Es que no sabíamos que un peque Sí, necesitaba gafas porque lleva viendo toda la vida así, entonces no sabía que estaba viendo borroso, ¿no? Y el día que le ponen las gafas al pequeñito que ve todo borroso es como, wow, estoy viendo como en 3 dimensiones, ¿no? Los inglutenistas sabemos que en la celiaquía hay un componente genético que nos predispone a desarrollarla, ¿no? ¿Esto también pasa en las alergias y en las intolerancias alimentarias? Sí, sí, también pasa. Hay un componente genético que predispone. Es verdad que el hecho de predisponer no significa que estés seguro que el hecho ¿no? de tener alergia o intolerancia. De hecho, hay familias que tanto un peque que no tiene ningún antecedente de alergia alimentaria y genera la alergia, ¿no? Y hay peques que sí que tienen padres o madres con alergias y no la generan, o la generan a otro alimento diferente, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay que poner más atención en caso de que haya antecedentes familiares de alergias o intolerancias, pero no quiere decir que vaya a ser algo seguro, ¿no? El diagnóstico de una alergia. Es decir, predisponen, pero no me sale la palabra, pero no, Sí, bueno, como pasa con la celiaquía, que puedes bueno, tener la predisposición genética exacto. y luego no llegar a desarrollarla nunca. Exacto, exacto. No es, no es seguro. Claro. Las alergias alimentarias, sí, yo creo que se igual un poco con la celiaquía, es un poco un mundo. La alergia yo muchas veces, Mm, se lo digo a mis pacientes, somos de los detectives, en realidad. Es como ir buscando qué es lo que pasa. Primero, saber que es una alergia, que no es tan evidente en muchos casos, y saber a qué alimento le tiene una alergia, porque claro, la celiaquía sabes que es el gluten. Pero en las alergias e intolerancias, en las intolerancias también es un poco más fácil, pero las alergias puede ser cualquier alimento en realidad. Y ahí muchas veces está la clave del éxito en la consulta, ¿no? claro, es que, o sea, siempre tenemos en la cabeza, ¿no? Los 14 alérgenos de declaración obligatoria, pero Ujú, puedes tener alergias a otras muchas más cosas, frutas y cosas así que no están entre esos 14 alérgenos. totalmente. O sea, los 14 alérgenos al final son los alérgenos más frecuentes que de hecho cambian en función de cada país. Hay países en los que Mm, hay otros alérgenos de declaración obligatoria, por esto es tan importante saber qué alérgenos son de declaración obligatoria en caso de que vayamos a viajar a un país diferente, ¿no? Porque sabemos cuáles son los 14 alérgenos en España, ¿no? Pero igual nos vamos a Perú y son diferentes, ¿no? Entonces es mm. necesario saber exactamente qué alérgenos son y cómo se llaman también, sobre todo si vamos a otro país, saber los nombres, ¿no? En caso de que cambien, ¿no? Pero tener en cuenta que podemos tener alergia a cualquier alimento, ¿no? Las alergias están producidas por proteínas y es que proteínas hay de todo tipo. Me quiero decir que no solo hay la proteína de la leche de vaca, ¿no? O la proteína del huevo, la ovo, la ovalbumina, o sea, puede haber proteínas, hay en todos los alimentos, ¿no? Y obviamente tanto a frutas como a cualquier otro tipo de alimentos, grupos de alimentos, nos puede provocar una alergia o, bueno, una intolerancia, ¿no? Las intolerancias están producidas por azúcares y también pueden estar en cualquier alimento, aunque las intolerancias son las más habituales, son fructosa, lactosa y bueno, al final es más fácil, ¿no?
pero bueno, que hay que tener cuidado con todos los alimentos. ¿Y es cierto que hay cada vez más alergias e intolerancias alimentarias o es que pasa como con la celiaquía que cada vez se diagnostica mejor? Pues las alergias están aumentando mucho. Mm, Hay una hipótesis, se llama la hipótesis de la higiene, que lo que dice es básicamente que como cada vez somos más higiénicos, todo está bien desinfectado y más ahora en plena pandemia mundial, ¿no? Todo está desinfectadísimo, todo está demasiado limpio y claro, nuestro sistema inmune al final no está expuesto a los diferentes agentes que podrían, bueno, que están a nuestro alrededor, ¿no? De hecho, se cree que el sistema inmune, uno de los microorganismos que hace que se desarrolle mejor son los parásitos. Entonces, el hecho de ujú, tener cada vez menos infecciones por parásitos no ayuda a que el sistema inmune se desarrolle de forma fisiológicamente correcta, ¿no? ujú, Entonces, lo que hace, digamos, es no estar expuesto a tantos patógenos, por así decirlo, ¿no? Agentes patógenos, entonces no puede generar esta barrera, ¿no? No puede generar estas defensas, ¿no? ujú. Y bueno, con los alimentos lo que pasa es que es una reacción exagerada, ¿no? Y que no tiene sentido. Yo muchas veces lo explico como Don Quijote con los molinos de viento, ¿no? Qué Don Quijote chulo. sería el sistema inmune, ¿no? Y los molinos de viento serían los alimentos que no hacen ningún daño, ¿no? Pero para Don Quijote son gigantes, ¿no? Entonces aquí él ve una amenaza, el sistema inmune ve en los alimentos Mm, y en otras sustancias también, ¿no? El polvo, en los ácaros, bueno, el pelo de algunos animales, ¿no? Aquí ve realmente una amenaza cuando no es para nada algo dañino, ¿no? No es un parásito, no ujú. es una bacteria, no es un virus al que le tenga, Patógeno, claro. claro, que defender al cuerpo, ¿no? Pero para Don Quijote los molinos eran gigantes y ahí iba a atacarles, ¿no? Así que es un poco una metáfora que me gusta mucho, creo que es muy visual. La verdad es que nunca la había escuchado y me parece genial, ¿eh? O sea, me la apunto. Es de cosecha propia, es cosecha propia. Pues, pues citaré la fuente, no te preocupes. De algo ha servido leerse el Quijote. Y me imagino que si hay, o sea, te iba a preguntar eso, si hay alguna manera de prevenir la aparición, teniendo en cuenta esta hipótesis, podría ser una de ellas, pero ¿tenemos alguna, o sea, hay a ciencia cierta alguna idea, alguna manera de prevenir la aparición de estas patologías en los peques? Sí que se pueden prevenir las alergias, lo que pasa es que no se sabe muy bien cuál es el mecanismo por el que aparecen en realidad. Las alergias son un poco un misterio, ¿no? Mm, Pero sí que hay muchas formas de prevenirlo, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es el parto vaginal, porque ahí ujú, protege, ¿no? Las bacterias y la microbiota, ¿no? De la mamá en el parto protege al peque y empieza a pasarle, ¿no? Su propia microbiota y esto hace que el peque vaya a estar más protegido, ¿no? Y que ya se empiece a generar el sistema inmune. La lactancia materna, por ejemplo, también es una forma de prevención porque pasa mm, anticuerpos y monoglobulinas al peque, ¿no? Hemoglobina A, por ejemplo, protege la mucosa, ¿no? Intestinal y esto también va a proteger el sistema digestivo en general, ¿no? Y el sistema inmune también. ujú, Entonces ayuda a fortalecer, ujú. digamos, ese sistema inmune del futuro bebé. Esto no quiere decir, ¿no? Que si tu peque tiene un parto por cesárea o que si tu peque le has tenido que dar lactancia artificial vaya a generar una alergia, ¿no? Pero sí Claro. que es verdad que predispone, ¿no? Son factores pues de riesgo que podrían predisponer o lo hacen como más fácil, por así decirlo, pero no determinan que vaya Ujú, a desencadenarse una alergia o no. El hecho, por ejemplo, de que el peque también esté en contacto, ¿no? Que por ahí la hipótesis de la higiene, ¿no? El hecho de que eh, expongamos a nuestro peque, ¿no? No quiere decir que vayamos a comer en la arena, ¿no? Pero que dejemos a nuestro peque también, claro, que investigue, que si lo pensamos antiguamente, los peques estaban jugando en el campo, ¿no? Estaban muchísimo más en contacto con la naturaleza, ¿no? Y ahora pues están más en casa, si tocan el suelo, si el chupete se cae, lo lavamos, ¿no? Que obviamente hay que ser higiénicos, ¿no?
pero con ciertos límites, ¿no? No llevarlo al extremo de esterilizar todo, de desintoxicar absolutamente, de tener todo súper limpio, todas las superficies súper limpias, porque al final esto impide, por así decirlo, que el sistema inmune se desarrolle correctamente, ¿no? Obviamente, ¿no? Con los básicos de higiene, no nos vamos a volver hacia atrás, porque obviamente la higiene nos ha salvado en muchas ocasiones y nos sigue salvando, ¿no? De infecciones y de, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Pero, pero bueno, que podamos también exponer a nuestro peque eh, a todos los alérgenos también, ¿no? Desde los 6 meses se ha visto que desde el comienzo de la alimentación complementaria se puede introducir todos los alérgenos, ¿no? Pueden comer todos los alimentos, menos algunos que no se recomiendan, como por ejemplo la leche de vaca, ¿no? O por ejemplo las espinacas, los vegetales de hoja verde. Bueno, esto sí, y si queréis profundizar me podéis preguntar, porque no es el caso del podcast, pero los alérgenos como tal se pueden introducir desde los 6 meses, porque sí que se decía que había que esperar, ¿no? Y el calendario de introducción de alimentos muchas veces dice que si el pescado no se puede introducir hasta el año, que si el huevo hasta los 9 meses, no, se sabe que se pueden introducir todos los alérgenos desde los 6 meses. Y esto es muy importante también que la mamá que dé lactancia materna, incluso en el embarazo, no elimine alimentos alérgenos así porque sí, ¿no? Porque como imagínate, ¿no? Como, a no ser que sea ella alérgica, ¿no? Claro. Pero si, por ejemplo, el padre, ¿no? Del bebé es alérgico a las nueces, hay familias que dejan de tomar nueces, tanto en el embarazo de la madre como en la lactancia, y es todo lo contrario lo que tendríamos que hacer, ¿no? Exponer desde bien pequeñitos a estos alérgenos y en caso de que tenga alergia al final, pues ahí retiraremos, ¿no? Pero no antes. De hecho, se suele hablar de que en la introducción de la alimentación complementaria tienes que introducir un solo alimento nuevo al día y dejar, no sé si son 2 o 3 días, ¿no? Sí, es cada, Para poder controlar. exacto, para ver si no, si has desarrollado una alergia o no. Lo que se suele hacer es Ujú. cada día un alimento nuevo, excepto con los alimentos potencialmente alergénicos, que serían estos 14 alérgenos de declaración obligatoria, eh, que serían Mm. bueno, el huevo, la leche, los frutos secos, el marisco, ¿no? Eh, el pescado, bueno, y hay otros alimentos, ¿no? No me habrá que a listarlos todos. Eh, con estos alimentos esperaríamos 3 días. ¿Por qué? Porque como suelen dar más alergias, ¿no? No quiere decir que solo den alergia a estos alimentos, sino que hay un mayor porcentaje de personas que tienen alergia a este tipo Claro. de alimentos, ¿no? Entonces, con estos alimentos esperaríamos 3 días y durante estos 3 días daríamos este alimento en concreto sin introducir otros alimentos, porque en caso de tener síntomas de una alergia, sabríamos qué alimento ha sido, ¿no? Si de repente un día metemos 5 alimentos nuevos y tenemos una alergia, ¿no? Y tenemos síntomas de alergias, no sabríamos qué alimento de estos 5 ha sido, nos sería mucho más difícil Claro. eliminar este alimento porque al final tendríamos que restringir mucho la alimentación, tendríamos que eliminar todos estos alimentos que hemos introducido sin ningún motivo en realidad, porque al final Mm. todavía hay muchos médicos que siguen recomendando, ¿no? Pues retira este herramienta, retira este otro, ¿no? Y yo tengo una paciente, una mamá que está dando lactancia materna, que han retirado muchísimos alimentos sin motivo, ¿no? Y ahora no sabemos a qué Mm. alimento tiene alergia al peque, ¿no? Cuando es mucho más fácil ir poquito a poquito y así ya sabemos o tenemos indicios de qué alimento o alimentos pueden ser y no tenemos que eliminar demasiados alimentos de la dieta, ¿no? Porque luego también es más difícil Claro. reintroducirlos, no sabemos si le va a dar, ¿no? Ya lo reintroducimos con miedo porque no sabemos si le va a dar síntomas o no, ¿no? Y ahí Ya ves. es complicado, es Es complicado. mucho más fácil identificarlo así, claro. Es que imagínate que eso que tienes ya, el haber quitado varios, y decir, es que, y tener que exponerte a ese riesgo, es que Exacto. De seguro que todas, ningún padre lo desea, vamos. totalmente. No, además es un proceso bastante, pues eso, de jugar a detectives al final, ¿no? Y es lo que tenemos que hacer muchas veces en consulta y es un poco caótico. Pero también digo que si al mínimo, la mínima duda que tengáis, muchas veces el hecho de acudir, ¿no? Dietista nutricionista especializado, ¿no? En alimentación infantil, y
te quita muchas dudas, ¿no? Y te ayuda también Claro. a saber cómo introducir los alimentos, que muchas veces tenemos la cabeza hecha un lío, no sabemos ni por qué alimento empezar, igual empezamos solo por frutas, cuando realmente conviene empezar también por alimentos ricos en hierro, ¿no? Y muchas veces, ya os digo que con 2 o 3 sesiones, a veces para las dudas principales, ya nos vale y nos aclara muchas cosas, ¿no? Y una vez diagnosticadas estas alergias e intolerancias, la celiaquía ya sabemos que es para toda la vida, que no se cura ni nada. ¿Las demás, las alergias y las intolerancias alimentarias, se superan? Se superan, depende de la causa. Con el tema de las intolerancias, por ejemplo, no es lo mismo una causa primaria, ¿no?, que una causa secundaria. Es decir, si la intolerancia viene porque hay realmente un sobrecrecimiento bacteriano, por ejemplo, ¿no?, una disbiosis, en el momento en el que esta disbiosis se establezca, ¿no?, este equilibrio de la microbiota se restablezca, la intolerancia desaparece, ¿no? Si es una intolerancia primaria, ¿no?, una intolerancia que aparece porque hay, por ejemplo, un error en el metabolismo, ¿no?, o simplemente que falte una enzima para metabolizar un azúcar, aquí sería de por vida, ¿no? En el tema de las alergias, bueno, ya digo que las alergias son misteriosas, entonces depende. En las alergias hay veces que lo que sucede es una recuperación espontánea, vamos, ¿no? La alergia desaparece de forma espontánea, ¿no? Y de repente no hay más alergia, la alergia se fue. Hay ocasiones en las que la alergia se queda con nosotros para toda la vida. Y hay ocasiones en las que podemos forzar un poquito la desensibilización. Es la ITO, ¿no? Es un tratamiento bastante nuevo en el cual se fuerza, digamos, la tolerancia a un alérgeno, ¿no? La la inmunoterapia oral, que se llama la ITO, ¿no? Entonces es un proceso que cada vez se está llevando a cabo de forma más habitual y se van dando, obviamente esto hay que hacerlo en hospital, ¿vale? Por favor, no hagáis esto en vuestras casas sin contar con un alergólogo. Lo que se hace es ir dando cantidades progresivas, ¿no?, de un alérgeno y el cuerpo, digamos, el sistema inmune se va acostumbrando, ¿no? Esto yo también lo explico en consulta como un perro que vigila una casa, ¿no? Y de repente un desconocido se aproxima y el perro ladra. El perro ladra mucho en el momento en que ve al desconocido. Pero a medida que el desconocido va viniendo a la casa, va visitando, ¿no?, pues el perro se va un poco como acostumbrando a este desconocido, aunque no le guste mucho, ¿no?, y siga ladrando de vez en cuando, pero se va a ir acostumbrando y va a decir, bueno, te dejo aquí un ratito, ¿no? Hasta que al final el perro pues deje de ladrar, ¿no? Deje de ladrar y incluso estresar a tu amigo, ¿no? En este momento pues la alergia habría disminuido mucho los síntomas, ¿no? Es verdad que lo que se dice de la ITO es que la alergia no se cura como tal, sino que simplemente aumenta la tolerancia. Pero claro, aumenta la tolerancia hasta un nivel al que tú te puedes comer sin problema el alimento que te provoca esa alergia. Entonces, al final, a efectos prácticos para los pacientes, supone volver un poco a esa vida normal, normal entre comillas, ¿no?, en la que pueden comer de todo sin preocuparse si lleva trazas, no lleva trazas, ¿no?, si hay una contaminación cruzada, ese contacto cruzado que haya podido haber entre alimentos, ¿no? Y realmente incluso poder comer el alimento, ¿no? El hecho de, tengo alergia a la leche, pero oye, pues me puedo tomar 2 vasos sin problema, ¿no? Lo ideal es que la alergia desaparezca, ¿no? Pero el hecho de aumentar la tolerancia, ¿no?, de disminuir esta sensibilización, eh, Sí, es mucho. claro, pues igual el hecho de decir, pues que me puedo comer media barra de pan y no me pasa nada, ¿no? Esto podría pasar con la alergia al trigo, ¿no? Eh, que bueno, no es lo mismo que la celiaquía, como ya sabrán los ciclotenistas, pero claro, al final supone que puedes comer este alimento, ¿no?, este alérgeno, sin tener síntomas, ¿no? Sí, sí, Y no es totalmente. tener síntomas igual que la celiaquía, ¿no?, que no es que los síntomas, no tienes síntomas, pero te sigues dañando las microbillosidades intestinales, ¿no? Al final no hay síntomas porque realmente el sistema inmune acepta cierta cantidad
de este alérgeno, ¿no? Claro, sí, que no es como en el caso de es que sí, yo te he entendido que en la celiaquía puede no haber Exacto, síntomas y exacto, eso no quiere decir que no haya daño, y en el exacto. caso de las alergias, que no haya síntomas es buena señal. Exacto, exacto. De hecho, muchas Claro. veces con ciertos alérgenos el tratamiento es exponer, o sea, si los síntomas son muy pequeñitos, muchos alergólogos con los que trabajan también mis pacientes, sí que proponen que se siga dando, aunque haya síntomas. Pues si son síntomas que se pueden tolerar, que es simplemente un enrojecimiento de la piel, ¿no? Que salen algunos granitos o que hay algún eczema, a muchas veces esto obviamente hay que consultarlo con el alergólogo, ¿no? Pero muchas veces, Ujú. sobre todo en multialergias, ¿no? El tratamiento es dar todas las semanas un poquito de este alimento, porque así vamos sensibilizando, ¿no? Desensibilizando más bien al sistema inmune a este alimento, ¿no? Para que lo acabe tolerando. Porque al final en las alergias se juega mucho con la tolerancia individual, que es lo que nos indica si podemos o no podemos tolerar un Ujú. alérgeno y hasta cuándo, ¿no? Porque Claro. esto es muy personal y obviamente hay que ver en cada caso, ¿no? Y esto también lo hacemos en consulta, en trabajo en equipo entre el equipo de alergología, en nutrición y el pediatra, ¿no? O la pediatra, ver cómo podemos mejorar esta tolerancia, ¿no? Sobre todo en multialergias, porque claro, no es lo mismo tener alergia al huevo que tener alergia al huevo, a las nueces, al pescado, a la leche, ¿no? Y a tener alergia Claro. a un montón de alimentos, porque eso te restringe mucho en la alimentación y cuanto más restringida esté la alimentación, pues más riesgo hay de una posible desnutrición, de posibles déficits, ¿no? Y esto pues, es lo que queremos Sí, aparte evitar. la calidad de vida. Exacto, exacto. Y encontrar un alimento sin trazas, que es bastante complicado. Si intenta salir a comer fuera de casa, madre mía. Exacto, En fin, exacto. es que yo muchas veces lo pienso y digo, al final los celíacos lo tenemos tan fácil dentro Por lo menos es de uno, lo que ¿no? cabe. Sí, 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 jolín. Hablando de esto, jolín, es que es verdad, cualquier diagnóstico de una restricción alimentaria te cambia la vida Mm, y, y muchos de nosotros nos lanzamos a cocinar cuando quizás nunca antes lo habíamos hecho. No sé si esto se da, este fenómeno se da en las personas con alergias, pero los celíacos durante mucho tiempo eh, surgió esta cosa de, ay, me acaban de diagnosticar, así que voy a comprar un robot de cocina. Como ahora voy a cocinar todo lo que no había cocinado antes. Voy a empezar a hacer pan todos los días, masa de pizza sin gluten. Sí. No, no, pero es que ni siquiera hablamos de productos, o sea, de panes y productos específicos, sino de gente que se pone a cocinar comida normal para el día a día, ¿no? Y es como, ¿pero qué comíais antes, almas de cántaro? El caso es que, bueno, me parece, o sea, me parece chulo verlo como una oportunidad jolín, no sé, te quería preguntar eso, ¿qué ves tú, que has visto en consulta, que nos puede aportar esta oportunidad, incluso más allá de nuestra restricción? Es una oportunidad, Dani, es una oportunidad totalmente y a mí me gusta mucho verle, ¿no? El lado positivo a un diagnóstico, aunque sea me voy a hablar mal, pero aunque sea una mierda, porque obviamente un diagnóstico así pues, es una mierda a veces y sobre todo, ya digo, con pacientes que tienen alergias a muchos alimentos. Pero es verdad que yo siempre les digo que en cierta parte es un regalo, ¿no? Y yo tengo pacientes que me lo dicen, un regalo en el sentido de que te obligas a cuidarte, ¿no? Te obligan la alergia a cuidar de tu alimentación, ¿no? A tener muchísimo cuidado con lo que comes, ¿no? Y ya no solo en cuestión de trazas, porque obviamente te obliga, ¿no? A mirar todas las etiquetas, a estudiar todos los alimentos, ¿no? A estudiar qué productos llevan, ¿no? Qué productos son aptos y qué productos no lo son, pero también te obliga a cuidar tu alimentación para que sea una alimentación más saludable, porque no sé si los glutenistas estarán enterados, ¿no? Pero obviamente la salud intestinal, la salud de la microbiota, ¿no? Depende muchísimo de lo que estemos comiendo, ¿no? Muchas veces yo lo digo, Sí que lo saben, sí. exacto, una alergia, ¿no? Te obliga a buscar alimentos sin el alérgeno en sí, pero también te debería obligar a buscar una alimentación saludable que te permita mejorar el pronóstico de la alergia, ¿no? Porque de hecho hay estudios que se han visto que cuanto más saludable, por así decirlo,
sea tu estado de salud, ¿no? Cuanto mejor comas, ¿no? Cuanto más cuidas tu alimentación y tu microbiota, mejor es el pronóstico de esta alergia. Es decir, tienes más posibilidades de que esta alergia desaparezca, ¿no? Obviamente Jolín. no es determinante, no determina, ¿no? No, pero bueno, Pero, es comprar papeletas. exacto, pero el hecho de cuidarte, bueno, y en general en todo, ¿no? En todas las Sí. enfermedades, sobre todo las que son adquiridas, por así decirlo, el hecho de cuidarte, ¿no? De llevar un estilo de vida saludable, de cuidar tu alimentación, de hacer ejercicio, ¿no? De dormir bien. Al final lo que te estás ganando es salud, ¿no? Y estás ganando, pues eso, comprando papeletas para tener menos riesgo de desarrollar una alergia o menos riesgo de mejorar, digamos, el pronóstico de la alergia en este caso, ¿no? Y por lo menos mantener la alergia en pausa, por así decirlo, ¿no? Que no empeore, ¿no? Porque obviamente si tienes Claro. una alergia o una celiaquía, ¿no? Y comemos mal, ¿no? Comemos alimentos procesados, comemos con mucha, ¿no? Con mucha grasa o alimentos fritos, rebozados, ¿no? Muchos dulces o refrescos, ¿no? O alimentos pues, que no son saludables, al final lo que estamos haciendo es, además de aumentar el riesgo de otras enfermedades, ¿no? Como puede ser pues una diabetes, ¿no? O enfermedades cardíacas, también estás empeorando tu salud intestinal y empeorando todo lo que conlleva eso para la alergia y la celiaquía, ¿no? Entonces, es un regalo el hecho de, pues eso, como no puedo irme a comer fuera, pues voy a empezar a cocinar cosas ricas en casa, además lo voy a hacer con ingredientes de calidad, ¿no? Y obviamente con ingredientes aptos. Y el hecho de que lo coma toda la familia, ¿no? Pues muchas veces yo esto siempre lo digo, cuando un peque, ¿no? Tanto como un peque que nazca, ¿no? Como un peque que le diagnostiquen una alergia o una intolerancia o la celiaquía, al final lo que hace es que toda la familia se comprometa un poco a cuidarse y no se cuide solo el peque en sí, ¿no? Porque muchas veces como, ay, ha nacido el peque, pero claro, esto vamos a tener que comer todos en familia, ¿no? Y te da esa oportunidad para que toda la familia, adultos, hermanos, que empiecen a comer mejor, ¿no? Y sea un poco como un reset, ¿no? Como el pensar cómo estamos comiendo y si este es el ejemplo que queremos darle a nuestros peques, ¿no? En el caso de una alergia o una intolerancia es algo obligado, pero en general, ¿no? Cuando un peque viene a revolucionar la alimentación familiar, que me gusta mucho hablar de esta revolución, pero es real, es que, sobre todo en las alergias, es que un diagnóstico de una alergia y una celiaquía es que revoluciona la alimentación no solo de la persona a la que se la han diagnosticado, sino a toda la familia. Y qué importante es transmitir esto, ¿sabes? O sea, quiere decir, qué importante es proponer esto y que no sea como el niño va a comer de esta manera y el resto de la familia va a comer como siempre. Exacto. Sí, eso pasa mucho también en la obesidad, si te das cuenta. Es como, Sí, sí. ¿no? El peque o la persona adulta que tenga obesidad va a comer diferente, ¿no? Está a dieta y el resto de la familia va a comer, seguir comiendo igual. Pero no es esto, o sea, no es en sí la persona que tenga el cambio, sino que este cambio debe ser para todos, porque si no, a la persona Claro. le va a resultar imposible llevar este cambio de hábitos, ¿no? Sobre todo si comíamos mal al principio, si seguimos viendo que nuestra Sí, sí. familia, y esto me pasaba cuando trabajaba con pérdida de peso, ¿no? El hecho de que me decía una paciente, me acuerdo siempre, es que yo quiero comer bien, pero mi marido se compra una hamburguesa y se la pone a comer en mi cara, claro, es muy complicado, Claro. ¿no? Esto aquí tenemos que solidarizarnos mucho con las personas con las que estamos compartiendo nuestra vida, ¿no? Y porque esto también forma parte del amor, el amor en la familia, el amor en una pareja, ¿no? El apoyar este cambio, ya sea obligatorio, ya sea de alguna decisión que hemos tomado, ¿no? Para cambiar nuestro estilo de vida y cuidarnos al final, ¿no? Porque el hecho de que no tengamos esta patología no significa que no nos tengamos que cuidar, ¿no? Y también es una forma de solidarizar y de solidaridad, ¿no? Y de apoyo, de mostrar el amor Sí, sí. estando ahí y obviamente pues no comiéndome un brío saturado si tú no te lo puedes comer, ¿no? En tu cara ahí. Claro, Qué feo, no, tío. claro. Es como delante de los pobres no se come, ¿no? Este dicho que se usa más que nada para hablar de parejas, pero bueno, de comida también. Al final. Sí, se puede hacer más literal que eso. Exacto, Sí. exacto.
Precisamente cuando una familia llega a ti, pues lo suele hacer, pues eso, ¿no? Claro, es lo que decías antes, que son los padres quienes toman, bueno, o los cuidadores quienes toman las decisiones de lo que se coma, ¿no? Entonces son quienes contactan contigo para que les ayudes con el tratamiento de uno de sus peques que le hayan diagnosticado alergia a lo que sea o intolerancia a lo que sea o celiaquía. Entiendo que entonces los adultos, bueno, de alguna manera están concienciados, pero ¿cómo, o sea, es lo que decías, que tenías que trabajar con los niños para crear esa conciencia? ¿Has encontrado resistencias en los peques a la hora de trabajar con ellos? Nunca. O sea, los peques, Nunca. los Son peques, geniales. sí. O sea, es verdad, sobre todo en las alergias y las intolerancias, están tan concienciados, Dani. O sea, a mí me admira. O sea, yo de verdad les admiro cada día que veo el progreso de un peque y cómo se adaptan a esas restricciones que a mí me parecería como adulto como como Un una mundo. pesadilla, claro. Y los peques al final, es verdad que a algunos les cuesta, ¿no? Les cuesta el hecho de, no es resistencia como tal, yo creo que es más que nada el entender, ¿no? De todos estos cambios y muchas Claro. veces ese miedo a probar, sobre todo cuando son peques, porque esto muchas veces pasa, ¿no? Si les introducimos un alimento y les sienta mal, probamos con otra comida, ¿no? Al final es mucho prueba-error en las alergias y Ya. bueno, sobre todo las Pobrecitos. alergias. Y al final lo que les pasa es que tienen miedo a comer y a probar ciertos alimentos, ¿no? Entonces muchas veces hay que trabajar con este miedo y intentar que la relación con la comida no se vea afectada por este miedo que tienen a probar nuevos alimentos, ¿no? Mm, Pero resistencia como tal a querer comer un alimento que no pueden comer, yo creo que nunca me lo he encontrado ni en consulta ni en el cole, ¿no? Es verdad que sí que podría haber cierta frustración, sí que puedo ver, ¿no? Cierta mm, frustración o cierto, como por qué yo soy diferente, ¿no? Pero mm. resistencia como tal, nunca. Sobre todo los peques más peques, digamos, aceptan, tienen una capacidad de adaptación, una resiliencia que a mí me maravilla, de verdad. ¿Y con los adolescentes también? ¿O ha sido un poco más complicado? Con los adolescentes también, lo que pasa que, claro, están en una edad realmente en la que su mundo Hay son más los cosas. amigos, claro, el grupo, ¿no? Claro. El sentirse eh, que pertenecen, ¿no? Que hacen lo mismo que hacen sus compis. Y esto es más complicado. Pero sobre todo si se lo han diagnosticado como algo reciente. Si es un adolescente que ya lleva mucho tiempo con una alergia, una intolerancia, yo creo que ya lo tienen más que aceptado, ¿no? Pero si de repente le diagnostican a un pequeño una alergia más en la edad más adulta, digamos, ¿no? Eh, ahí sí que tienen como no es resistencia, pero yo creo que es esa frustración, ¿no? Es decir, porque yo soy diferente a los demás, porque están en un periodo en el que quieren ser igual que los demás, ¿no? Y encontrar ese Claro. grupo, este, esa tribu, ¿no? Pero muchas veces también es una ocasión perfecta para sentirte acogido y sentir que, bueno, pues que tu grupo, por así decirlo, te demuestra que está ahí para ti, porque elige ciertos restaurantes Claro. en los que tú puedas comer, ¿no? O porque cuando vas a comer a casa de un amigo han pensado en ti para pedir una pizza sin gluten, ¿no? O para pedir comida para llevar que tú puedas comer, ¿no? O que hagan ciertas modificaciones, por así decirlo, por ti. Me Y encanta que no hayas dicho sacrificios. eso pasa mucho también con la dieta vegetariana al final, ¿no? Porque Sí, lo sí, haces sí. como una decisión, pero también hay muchos alimentos que dejas de comer y que te pueden poner en una posición Sí. social como, jolín, qué rollo, ¿no? Qué rollo tener que hacer esto por ti, pero realmente te están demostrando mucho, ¿no? Entonces yo creo que ahí se demuestra mucho y es una forma, un filtro, ¿no? Un filtro de amistad. Yo muchas veces lo hablo en consulta, ¿no? El hecho de elegir, ¿no? Y bueno, de elegir conscientemente de quién te rodea, ¿no? Y esto es algo que Hace, todos los adolescentes tienen que pasar por ahí entendiendo con quién sí y con quién no, ¿no? Y bueno, aunque sea mediante la alimentación, nos sirve de filtro.
Hace un tiempo, la verdad es que yo también fui un poco bruta, ¿eh? Pero hace un tiempo le dije a alguien, o sea, es que yo también, que, o sea, alguien me comentaba, ¿no? Algo así como que su hija lo pasaba muy mal, su hija adolescente lo pasaba muy mal porque no la apoyaba en su grupo de amigos y no sé cuántos tal. Y yo solté un cambia de aquí, cambia de amigos. Así fue Exacto, como, pero es así, porque si tus amigos no te apoyan, si tú tienes alergia, por ejemplo, ¿no? Y tus amigos, muchas veces, es que hay gente hasta cruel, ¿eh? Porque yo conozco un ya, caso de un chaval que era alérgico a los cacahuetes y es que en su colegio le tiraban cacahuetes, pero bueno, es que eso bullying. es bullying. Y claro, Uh, eh, es un atentado a la salud, ¿sabes? O sea, es ¿qué quieres bullying y que es te muy diga? peligroso porque estás poniendo en Es peligro muy tu peligroso. vida. Entonces, también nos sirve para ver cómo son esas personas, ¿no? Y para crear esa conciencia sobre las alergias, las intolerancias, la celiaquía y en general el bienestar de la persona, ¿no? Eh, y es un poco el cuidado, ¿no? Que al final el hecho de cuidar y el hecho de no dar un cierto alimento, ¿no? O pensar en una persona y sustituir esta cosa, ¿no? El hecho de, oye, pues es que igual eres alérgico a los crustáceos, pues no te voy a llevar a una marisquería, obviamente, ¿no? ¿Sabes? Por muchas ganas que yo tenga, pues lo haré con otras personas, ¿no? Pero al final, sí, o sea, cambiar de amigos o concienciar a esos amigos de lo que están haciendo, ¿no? Y esto, claro, en el colegio y en el instituto debería de haber mm, más educación en este sentido, ¿no? Porque muchas Claro. veces el consentir estas cosas, pues es lo que genera, ¿no? Que si igual el cabecilla del grupo es un poco, bueno, que haga bullying al resto, pues se genera en el grupo esa idea de que hacer bullying es guay, ¿no? Y al final lo que hay que hacer es crear totalmente lo contrario, ¿no? De no está siendo más guay por esto, es todo lo contrario, ¿no? Sí, al final aquí ya no entramos en problemas de alergias o intolerancias o de tal, sino de un problema subyacente mucho mayor que es lo que tú Exacto. dices, o sea, se atiende desde el El bullying, respeto. o sea, es Claro, que al final es el sí, sí, respeto, ¿no? Y el respetar a cada persona con sus diferencias. Y pueden ser diferencias en la forma de comer, o pueden ser diferencias en el físico, o diferencias total. mentales. Es que somos diferentes y somos iguales a la vez, ¿no? Y entonces esto hay que concienciar y me parece una manera muy especial de concienciar en la adolescencia con estos temas también, ¿no? Porque además de estar concienciando sobre qué es una alergia o una intolerancia, una celiaquía y qué consecuencias puede llegar a tener, también estás concienciando sobre la amistad, ¿no? Sobre los valores al final y los principios que se empiezan a gestar en la adolescencia, ¿no? Pero que nos van a acompañar de por vida y saber elegir a los amigos eh, es algo muy Es que importante en la es algo vida. que te mereces. Exacto. Y saber poner límites al final, porque si tú estás Claro, teniendo eso es. amigos que no te respetan en ese aspecto, pues igual es eso, lo que tú decías, ¿no? Cambiar de amigos en el sentido de, bueno, hasta aquí, porque esto no es lo que yo quiero, no es con quien yo quiero compartir la vida, ¿no? Y bueno, aunque sea duro, porque la adolescencia es una etapa dura de la vida, pero es de donde sacamos los mayores aprendizajes, ¿no? Yo creo. Sí, sí, pero es que además es una o sea, el yo no me merezco esto, que me traten así, que lo puedas aprender, interiorizar en la adolescencia, jolín, es que es una cosa muy chula que llevarse a la vida Ujú, adulta, ¿eh? ujú. Es que de la misma manera que, pues eso, ¿no? Luego no estás dispuesto a tolerar que te traten de según qué maneras en el trabajo, o en tu Exacto, pareja, o, ¿sabes? exacto. Jo. Exacto, y que esto te lo dé una celiaquía, una alergia, pues también es otra oportunidad, ¿no? También nos da la oportunidad de cuidar nuestra alimentación, pero también nos da una oportunidad de ver, ¿no? Cómo nuestro entorno nos cuida y nos protege, ¿no? Y Y también de agradecer cuando sí que está ahí. exacto, exacto. Igual que en los restaurantes, por ejemplo, ¿no? El hecho de que en los restaurantes haya opciones, ¿no? Sin gluten, ¿no? Que haya opciones sin carne, ¿no? Opciones veganas. Oye, pues vamos a agradecer a este tipo de sitios, ¿no? Que, jolín, gracias. Gracias por dar esta opción, ¿no? Y vamos a pedir estas opciones también para que vean que hay gente que sí que las demanda, ¿no? Yo cuando veo en un restaurante una opción vegana es que me emociono. Digo, oye, gracias porque están incluyendo a un colectivo, Sí. ¿no? Igual Y que están haciendo un opciones sin gluten. esfuerzo y sí, sí. Exacto. Así que gracias a todos los que están concienciados. Hablando de
concienciar. Yo siempre pienso, y esto lo hemos hablado con los glutenistas millones de veces, en todos esos abuelos más mayores, ¿no? Que se despistan o que no terminan de entender por qué el niño no puede comer unas galletas, ¿no? Como pobrecito que no le das galletas. O sea, ¿cómo trabajas con esos miembros de la familia que están más alejados? O sea, Generalmente se trabaja a través de la familia, pero es verdad que en algunos casos yo siempre pido, sobre todo si son los abuelos o la familia alejada la que está en contacto con la alimentación del peque, que vengan a consulta también, ¿no? Que puedan estar presentes en la consulta, que puedan pues ver, porque es cuando empiezan a entender, ¿no? Pero muchas veces el mayor trabajo es la aceptación de que eso es muy difícil de cambiar. Entonces, a veces hay veces en las que no, ¿no? Que sí que se puede cambiar y que simplemente basta con tener paciencia y repetir y volver a explicar y explicar las veces que sea necesario, ¿no? Incluso poder ponerles a los abuelos pues un vídeo que lo explique de forma sencilla, ¿no? Intentar explicarlo pues por ejemplo, ¿no? Los molinos de viento y Don Quijote, ¿no? Con ciertas estrategias fáciles para que los abuelos, sobre todo, ¿no? Que son una población más envejecida y que quizá les cueste más aceptarlo, porque también en su época no existía, no había tanto, no es que no existiese, pero no había tanta presencia, no se escuchaba tanto hablar de esto, ¿no? Entonces para ellos también claro, es diferente. Pero igual que han aprendido a usar un teléfono, algunos no, pero ya ves. también pueden aprender que esto cambia y que, bueno, por un poquito sí que pasa, ¿no? Y hay otras ocasiones, sobre todo cuando tampoco hay tanto contacto con los abuelos, los que yo simplemente el mejor consejo que puedo dar es aceptar que eso está ahí y que igual lo vivimos 2 veces al año, ¿no? Pero bueno, simplemente pues no dejar en las manos de esta población la salud de los peques, ¿no? O concienciar al peque Y ahí es también, cuando, ¿no? Aunque el abuelo claro, te ahí vaya iba a a decir, ofrecer una galleta, no la cojas porque sabes que lleva gluten, el no abuelo lo no lo cojas. entiende, ¿no? Entonces aquí hay que hacer la educación en función de cada familia, ¿no? De si creemos que va a entender, pues intentar hacerle entender, pero cuando no se pueda, pues oye, concienciar a la otra parte que está involucrada, ¿no? Hablando de eso, sí, de entendimiento. ¿Qué pasa en los entornos sociales, por ejemplo, incluso en el cole, tú que has trabajado en coles? ¿Cómo, o sea, es que se me viene a la cabeza la típica mesa de los niños con alergias que les tienen cada, ¿no? Que los tienen aparte. ¿Qué hacemos con los peques cuando son multialérgicos o cuando tienen celiaquía, todo esto? En el comedor los separamos, hacemos que no vayan a la excursión de la granja escuela donde van a hacer pan, ¿qué hacemos? Qué ¿Lo difícil, metemos en una burbuja hipoalergénica? qué difícil esto, ¿eh? Es difícil. Yo creo que es un reto, ¿no? Creo que deberíamos de incluir a los peques en todo, sobre todo en todas las actividades, ¿no? Pero obviamente asegurando su seguridad, ¿no? Y su bienestar. Entonces, dependiendo del colegio, lo más fácil y lo más seguro también para el peque, ¿no? Es efectivamente crear esa mesa, ¿no? De alergias. Yo, por ejemplo, sobre todo con los peques más pequeños, ¿no? Cuando son un poquito más mayores, lo que se suele hacer es ponerles pues en un extremo de la mesa, ¿no? Con un platito diferente, con un cartelito, también por el tema de la limpieza, porque no nos damos cuenta, pero en un cole comen muchísimos niños. Y sobre todo, esto pasa mucho seguro con los peques con celiaquía, porque al final el pan en el comedor escolar Vuela. claro, y al final son miguitas que pueden caer en tu plato, que hay muchos niños que se tiran miguitas de pan los unos a los otros, entonces, por seguridad, lo mejor es que estén apartados pero incluidos a la vez, ¿no? Apartados me refiero a en un entorno seguro, porque obviamente que un peque de 3 años se sienta a comer con sus amigos del cole o que se siente en una mesa donde se asegure que no le va a pasar nada, yo personalmente creo que pongo por delante, ¿no? La seguridad de un peque que el hecho de que se Yeah. siente con sus amigos en el comedor, ¿no? También está la opción, ¿no? De, pues eso, platitos de colores y todo, pero en un comedor escolar hay muchísimo estrés y muchas veces una sola persona no puede estar pendiente de lo que come cada uno y que el peque, sobre todo cuando son pequeñitos, no vaya a coger comida del de al lado, ¿no? Entonces, personalmente sí que creo que en el comedor lo mejor, salvo que sea un cole pequeñito, que realmente el ratio, ¿no? de alumnos por persona que cuida
sea pequeñito, ¿no? Si realmente no se puede asegurar, ¿no?, que una persona esté pendiente prácticamente al 100% de un peque, lo mejor sí que es esta burbuja hipoalergénica, pero que esta burbuja hipoalergénica sea lo más atractiva posible, ¿no? Yo he trabajado como responsable de alergias e intolerancias y la mesa de alérgicos era la más guay del comedor, ¿no? Claro, hacíamos juegos, les contaba cuentos, ¿no? Iba niño por niño viendo que todos estuviesen comiendo lo que tenían que comer, o sea, una atención personalizada y claro, y hacerles sentir no diferentes, sino especiales, ¿no? Porque yo creo que ahí está el kit de la cuestión, de si realmente les estamos metiendo en una mesa donde se van a aburrir y van a ver que son diferentes y que no están jugando con sus peques, o realmente van a estar en una mesa especial, ¿no? Porque tenemos platos de colores, porque hacerla atractiva, ¿no? Pues no tiene que ser malo el hecho de protegernos, también hacer mucho hincapié en esa concienciación, ¿no? En el hecho de estamos aquí porque no podemos comer lo que están comiendo los otros. Y eso ya les da mucha información para asimilar, ¿no? Cuando ya entren en primaria, por ejemplo, y ya tengan un poquito más de conciencia, que van a tener que comer diferente, ¿no? Porque al final son los primeros pasos para darse cuenta de que es que van a comer distinto. Y es algo que tienen que asimilar desde pequeñitos, ¿no? Pero ya digo que yo priorizo la seguridad y el bienestar de los peques, obviamente pues el hecho de la granja escuela, ¿no? Aquí hay que ver si realmente la gravedad de la alergia de un peque que tiene alergia, por ejemplo, a pelo de caballo, ¿no? Eh, es que igual ese peque no puede hacer esa excursión. Ya. ¿Qué hacemos? ¿Eliminamos esa excursión y la cambiamos por otra? ¿O le damos a este peque otra oportunidad, ¿no?, de ir a otra cosa? Esto es difícil, ¿eh? Es difícil. Yo aquí no tengo una respuesta. Obviamente intentar que todas las actividades sean inclusivas, ¿no? Claro. Pero es que hay momentos en los que no se puede incluir. Y aquí ya digo que al final es priorizar la seguridad, ¿no?, de un peque y su salud. Obviamente que no sea algo habitual, ¿no? Que la excursión a la granja escuela igual es algo que está en el programa y que sí o sí se tiene que hacer en X curso, ¿no? Pero si es algo que es todos los años, pues igual hay que pensar qué podemos hacer con los peques que no puedan ir a esta excursión, ¿no? O que puedan ir con medidas de seguridad, ¿no? Igual se puede intentar, pues eso, que igual si tienen alergia al pelo de caballo, pues que vayan a la granja, pero que estén haciendo otras actividades, quizá, ¿no? Esto también pues, sería interesante que viesen en la granja escuela, ¿no? Alternativas para peques que tengan alergias o que tengan otros problemas también, ¿no? Pero es complicado y conlleva también mucha paciencia por parte de la familia, de los peques, pero bueno, muchas veces si las familias pueden pensar en alternativas, viene genial, porque muchas veces en el cole pues lo que falta son ideas y cómo ponerlas a cabo, ¿no? Entonces, si tú como madre o padre que me estás escuchando tienes ideas, no dudes en ponerte en contacto con el cole y hacérselas saber de una manera lo más asertiva posible, porque a veces no están tan abiertos a escuchar nuestras ideas, pero, pero siéntete libre de pedir y de pedir nutricionistas también en los coles, que se necesitan. También. Pero esto pasa o sea, en todos los ámbitos y es simplemente por puro desconocimiento. O sea, por ejemplo, a mí me ha pasado en un restaurante que te ponen un pan o que está malísimo o que es un pan dulzón tipo un bollo que dices no me pega con la ensalada o ¿no? con las berenjenas que me voy a comer, y es porque no conocen una marca o no tienen una referencia de un pan que esté rico, y es como, oye, de verdad, o sea, yo te digo qué marca puedes comprar, o me dicen, no, es que no te pongo pan porque solo tengo una tostadora, y digo, no te preocupes, que yo te digo qué bolsitas de tostadora puedes usar para poder servir tostadas, ¿sabes? Exacto, recursos. Claro, y lo que tú dices, ¿no? Por supuesto, con toda la asertividad y también entendiendo nosotros, lo hablaba con Marta de Alimenta tu Esencia en un podcast pasado, ella decía que cuando dices que os toca ese papel a los inglutenistas, ¿no? Y a las personas, pues, ¿no?, con alergias y intolerancias alimentarias, abrir camino. Es que cuando hay desconocimiento hay estigma, y cuando hay estigma, eso, te toca abrir camino. Totalmente de acuerdo.
Les toca, y con mucha paciencia también, porque, porque te deseo mucha paciencia, porque es verdad, yo lo intento hacer desde mi papel de nutricionista, ¿no? Cada vez que voy a algún sitio intento pues explicar, ¿no? Y toca mucha paciencia porque nos vamos a dar de morros con gente que no está preparada. Y a base de que se lo repitan con mucha paciencia, con mucha asertividad, ¿no? Pues eso, ir abriendo ese camino como una pequeña grieta donde se puede ir colando el agua y abrir, ¿no? Y abrir mentes. ¿Quieres compartir algo más con los inglutenistas antes de despedirnos? Aunque yo creo que vamos a quedar una conclusión maravillosa ya. Bueno, dar las gracias, ¿no? Tanto a ti, Dani, por invitarme, como a todas las personas que nos estén escuchando y desearos, pues, al final eso, mucha paciencia ¿no? Y al final felicitaros porque yo de verdad que admiro tanto a los peques como a los adultos, ¿no? De todo cómo aceptamos, ¿no? Lo que nos viene, esa resiliencia y bueno, ese papel, ¿no? De adaptarnos a los cambios, ¿no? Yo creo que después de una pandemia mundial, yo creo que ya estamos ya preparados para aceptar cambios y para integrar esos cambios en nuestra vida, nuestra rutina, ¿no? Para ver que, pues, que igual nuestra vida va a cambiar, nuestra alimentación, pero que no tiene que ser algo negativo de por sí, sino, pues eso, verlo también, intentar ver las oportunidades que nos está ofreciendo este cambio, ¿no? Y que no tengamos miedo de pedir ayuda, porque muchas veces cuando estamos perdidos lo mejor que podemos hacer, ¿no? Es pedir ayuda, tanto nutricional como psicológica, como bueno, de otros especialistas que nos puedan dar las claves para llevar a cabo estos cambios de la mejor manera, ¿no? Pues muchísimas gracias, Nuria, Muchísimas por gracias a venir, ti. por pasarte por aquí. Gracias a ti, Dani. Vamos allá con vuestras preguntas relacionadas con este tema. Recuerda que me puedes enviar las dudas que quieres que tratemos aquí, en esta sección del programa, a dani@singlutenismo.com. Vamos con la primera. Dani, ¿qué opinas de los test genéticos de intolerancias alimentarias? Uf, yo no sé vosotros, pero yo he vivido por ahora 3 fases de estos famosos tests masivos de intolerancias alimentarias. De hecho, tengo un artículo en mi página, luego os lo pongo en el enlace aquí abajo, en las notas del programa, eh, sobre este tema de hace bastante tiempo. Había una primera etapa en la que te hacías el test en un herbolario o incluso en alguna farmacia y hasta para la que se conseguían cupones de descuento que te dejaban en 20 euros un test que en teoría valía pues 300, una cosa así. En el acto te daban un enorme listado de alimentos que te sentaban bien, regular o mal y prometían que si llevabas a cabo una dieta teniendo en cuenta estas valoraciones, adelgazarías y te sentirías mejor. La siguiente fase que vivimos era igual en resultados y promesas, pero es que además, bueno, añadían que enviaban tus muestras a un laboratorio de Barcelona, lo cual le daba todo un halo como de mucha seriedad, ¿no? En esta nueva vertiente, con aquello de meter términos muy científicos como genético de por medio, da la sensación que también, ¿no? Que es todo muy verdadero y real. Lo cierto es que ninguno de estos test masivos ha probado tener validez alguna, ni están basados en fundamentos científicos, ni nada. Aclaro, antes de que sigamos, hablamos de esos test masivos, ¿vale? De intolerancias a alimentos. No hablamos de pruebas específicas como la de la lactosa o la fructosa. El mayor problema de estos tests es que están siendo publicitados por bastantes influencers, ya que hablábamos antes de ellos, que pobres no tienen ni idea del rigor de todo esto ni de qué va el asunto. En esencia, se trata de empresas que se aprovechan del desconocimiento de los creadores de contenido generalista y de la confianza que sus miles de seguidores depositan en ellos. No les quito su parte de responsabilidad, por supuesto. A estas alturas hay que tener un poco más de ojo y cuidado con estas cosas, pero a mí personalmente es una cosa que me da una pena tremenda, de verdad. Sobre la siguiente pregunta hemos comentado algo en la entrevista con Nuria. Me acaban de diagnosticar celiaquía, una alergia o una intolerancia alimentaria. ¿Me vale la pena comprarme un robot de cocina? Lo primero que tengo que decir es, por supuesto, que no es algo imprescindible, que esto ya supongo que te lo imaginas.
Yo creo que la mayor ventaja de estos robots es que permiten llevar a cabo varias tareas de cocinado en paralelo y personalmente creo que es como se debe trabajar con ellos. Comprarse un robot de cocina para hacer crema de verduras me parece un desperdicio pudiendo usar una olla a presión, básicamente. Entonces, yo me plantearía bien cómo lo vas a usar y antes de gastarme 1.000 euros en uno, investigaría bien sobre otros métodos de cocinado y organización en la cocina, como el batch cooking, por si te encajan más que el robot en cuestión. Si no, pues bueno, el robot. También creo que son un buen recurso para quienes no tienen un interés o gusto especial por la cocina, que seguro que si te gusta cocinar también le puedes sacar mucho partido. Pero si es algo que como que te da un poco más igual, quizás sufres menos preparando la comida pues de la semana, ¿no? En un robot que de manera tradicional. Ahora bien, hoy por hoy no puedo recomendar estos robots para amasar masas sin gluten, ¿vale? Masas fermentadas y estas cosas, bizcochos y estas cosas sin problemas, pero lo que son panes, pizzas, bollería y esas cosas, no. Eso es algo que me preguntáis mucho cuando os apuntáis a la escuela online del taller sin gluten. Sí, eso sí que tenéis un robot de este estilo y si lo podéis usar. Yo no recomiendo amasar con estos robots. Antes, en nuestra escuela, os enseñamos a hacerlo a mano, que se puede. Vamos con la siguiente pregunta. Cuando diagnostican a un miembro de la familia, ¿retiramos el alérgeno por completo de la casa o no? Esto es algo muy personal, ya imaginaréis. Tendréis que valorar exactamente cuáles son las circunstancias de vuestra familia, la logística, los miembros que la componen, los horarios de cocina, quién se encarga de la compra y de cocinar. Pero sí que puedo decirte varias cosas al respecto. Por un lado, creo que es importante integrar en esa ecuación, ¿no?, de todo lo que hay que tener en cuenta, la importancia de la tranquilidad y la salud mental. Si toda la familia va a vivir en una tensión constante y con muchísimo estrés por miedo a la contaminación cruzada, pues deberemos plantearnos si nos vale la pena. También es importante que aprendamos a gestionar este tipo de dificultades porque nos las vamos a encontrar en el mundo exterior. Quizás el hogar puede servir como ese territorio controlado en el que ir probando protocolos, ¿no? E interiorizando maneras de funcionar que nos permitan estar atentos a la contaminación cruzada sin estar alerta, de tal manera que fuera de casa también podamos defendernos. Algo que suele ser muy útil en estos casos es hacer las comidas comunes, aptas para todos y que luego otros detalles como los desayunos y las comidas entre horas pues sean más flexibles para quienes no tienen restricciones alimentarias. De todo esto hablo muy ampliamente en mi libro, El Manual Illustrado del Sin Glutenista. Hay un capítulo entero dedicado al gluten en casa, que por cierto hace muy poquito salió la tercera edición ampliada y actualizada y bueno, me lo podéis pedir en mi página web. Hace poco me escribió alguien sorprendiéndose de que una persona conocida suya, que llevaba muchos años diagnosticada de celiaquía, sabía muchas cosas mal con respecto a su dieta sin gluten. Y esta chica me preguntaba que cómo es posible que siendo tan veterana, ¿no?, en el mundo sin glutenista, pues que se le escaparan tantas cosas. Tengo un profesor que siempre dice que el propio paciente es el que más sabe de su patología y hace poco le contaba yo que pues depende mucho de cómo se haya interesado ese paciente, de la buena información que hubiera tenido a su alcance y bueno, de muchos otros factores, ¿no? Por supuesto, no voy a negar aquí que la experiencia es un grado. Pero también hay algo que solemos olvidar sobre todo esto y es que la experiencia no la determinan los años de antigüedad, sino cómo los hayas aprovechado. Y esto se aplica para la celiaquía y para todo en la vida. Esto dependerá de que los hayas exprimido más o menos, de que hayas tenido acceso a una información más rigurosa o por el contrario de que hayas dado con información desactualizada e incluso de la variedad de cosas que te hayan pasado en la vida. Si desde que te diagnosticaron una serie de alergias alimentarias no has viajado, no podrás saber cómo es viajar siendo una persona multialérgica. Además, lo ordenados que hayamos sido en nuestro aprendizaje será determinante. Es muy fácil que aprendamos a trompicones y que, aún siendo veteranos en la materia, se nos hayan quedado cosas en el aire. Yo siempre digo que se nos quede el mapa incompleto, ¿no?
Este es uno de los objetivos de mi libro, precisamente, el traer orden a los inglutenistas, celíacos y sensibles, tanto recién diagnosticados como veteranos, para que no se nos escape ni una miga. Por si fuera poco, en el mundillo de las restricciones alimentarias es imprescindible mantenerse en constante actualización, porque es que las cosas están cambiando constantemente. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo, que os sea de gran ayuda y que os animéis a enviárselo a vuestro entorno. Recordad, que ya os lo he comentado un montón de veces, que me podéis escribir con cualquier duda que tengáis, con temas que queréis que tratemos aquí, e incluso si os apetece que entreviste a alguien en concreto, me encantará saberlo, de verdad. Escribidme a dani@singlutenismo.com y contadme lo que queráis. Tienes las notas de cada capítulo de Tripas Corazón en mi página, singlutenismo.com. Además, puedes suscribirte a este programa de radio en tu reproductor de podcast favorito para no perderte ningún episodio. Si me escuchas desde Apple Podcast, déjame unas estrellas y una reseña para ayudarme a que este podcast crezca sano y feliz. Por último, anímate a compartir el enlace de este programa en tus redes sociales y por WhatsApp con tus amigos. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.